Bienvenido a un nuevo capítulo de este canal, Cuaderno de Notas de Ciencias. El día de hoy hablaremos sobre conceptos básicos de química. Soy la maestra Alejandrina y te doy la bienvenida. ¿Qué te parece si iniciamos con una pequeña historia? En una época muy lejana, en donde las personas desconocían cómo estaba integrada la materia. A ver, momento. Antes de continuar, debemos definir ¿qué es materia? Materia es todo lo que posee masa y volumen. En otras palabras, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y podemos encontrarla en tres estados principales: líquido, sólido y gas. Líquido tiene un volumen fijo, tomando la forma del recipiente que lo contiene, como por ejemplo el agua líquida en un vaso. El estado sólido, por su parte, tiene una forma y volumen definido, mientras que el gas no tiene ni forma ni volumen definidos y llena por completo el recipiente que contiene. Ahora que sabemos qué es materia, continuaremos nuestra narración. Hace algunos milenios, las personas desconocían cómo se encontraba formada la materia que les rodeaba. Entonces, en un lugar llamado Grecia, surge un filósofo cuyo nombre era Demócrito. Él imaginó que si un objeto, por ejemplo de oro, se rompiera en pedazos, cada uno de ellos conservaría sus propiedades porque seguiría siendo oro. Y si continuaba rompiendo en pedazos cada vez más y más y más pequeños, llegaría a una fracción la cual ya no podría romper y sin embargo seguiría conservando sus propiedades tal cual es el oro. A esta partícula indivisible le llamó átomo. A, que significa sin, y tomo, corte. En otras palabras, sin división. Hoy sabemos que el átomo sí se divide, pero eso lo veremos más adelante. Ahora, antes de hablar del átomo, es importante retomar el concepto de elemento químico. Este es toda sustancia pura constituida por una sola clase de átomos y se representan mediante símbolos. No se pueden descomponer ni elaborar por métodos químicos. Esa es la definición. Y los podemos encontrar en la tabla periódica, como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, carbono, argón, neón, etc. Por su parte, una sustancia pura es aquella que no se puede descomponer en otras más simples mediante métodos físicos y se pueden identificar porque poseen propiedades características como densidad, temperatura de ebullición, de fusión, etc. Un ejemplo de sustancia pura es el agua. Tiene una densidad de 1, una temperatura de ebullición, 100 grados centígrados a nivel del mar, y un punto de fusión, 0 grados centígrados. Bueno, ahora que hemos definido estos conceptos, retomaremos el relato donde nos quedamos. Demócrito imaginó a los átomos como partículas indivisibles, de ahí su nombre. Sin embargo, al paso de los siglos y con los adelantos de la ciencia, fueron muchos los químicos que pusieron diferentes modelos para explicar su estructura química, hasta llegar a la que hoy en día todos conocemos y vemos en los libros, en la cual se resaltan tres partículas principales: los protones, que tienen carga positiva y se encuentran en el núcleo junto con los neutrones, que tienen carga neutra, y los electrones con carga negativa y que giran alrededor del núcleo en una nube de electrones. Algo importante del átomo es que tiene el mismo número de electrones y de protones, lo cual lo convierte en una partícula eléctricamente neutra. Ahora bien, ¿qué pasa si unimos dos átomos, ya sea iguales o diferentes? Entonces formamos una molécula. Una molécula es la unión de dos o más átomos iguales o diferentes mediante una reacción química. Y aquí te presento dos ejemplos. Tengo dos hidrógenos que forman una molécula diatómica de hidrógeno, diatómica porque tiene dos átomos. Y en el segundo ejemplo, tengo dos átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno y me da como resultado una molécula de agua, H2O. Por su parte, los compuestos químicos son sustancias puras originadas por la combinación de dos o más átomos distintos que no es posible separar por métodos físicos y se presentan mediante fórmulas. Tengo aquí algunos ejemplos de compuestos químicos como el cloruro de sodio y
el agua. Y también tengo ejemplos de moléculas, en la cual encontramos el agua, hidrógeno y oxígeno. ¿Crees que existe diferencia entre los compuestos químicos y las moléculas? Por favor, escríbeme en los comentarios. Anteriormente mencionamos que el número de protones es igual al número de electrones y por lo tanto, todo átomo es eléctricamente neutro. Pongamos un ejemplo. Yo tengo 11 electrones. Como el electrón tiene carga negativa, entonces es menos 11. Y tengo 11 protones, más 11. Menos 11 más 11 igual a 0. Eléctricamente neutro. Muy bien. Y si por alguna razón este átomo perdiera un electrón, ¿qué pasaría con él? Veamos. Los electrones, tengo 10 menos 10. Y protones, tengo 11 más 11. Menos 10 más 11 igual a más 1. Eso significa que el átomo deja de ser neutro y tiene carga. A esta partícula con carga se le conoce como ión. Todo átomo o molécula cargada, ya sea porque ha perdido o ha ganado electrones, a eso se le llama ión. Y puedo tener de dos tipos, aniones y cationes. Los aniones tienen carga negativa porque ganan electrones, mientras que los cationes tienen carga positiva porque pierden electrones. Recapitulando, los átomos están integrados por tres partículas principales, que son electrón, negativo, protón, positivo y neutrón, neutro. Pero ahora hablaremos un poco más a fondo de cada uno de ellos. Los electrones tienen carga negativa y fueron descubiertos por Thomson en 1897. Su masa es de 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. Prácticamente no pesan nada. Pero son de suma importancia porque los electrones definen el número atómico de un átomo. ¿A qué me refiero con esto? Si me voy a la tabla periódica, yo voy a encontrar que usualmente en la parte superior izquierda, aunque puede variar de un modelo de tabla a otro, pero usualmente voy a encontrar un número entero ahí. En el caso del oxígeno es 8. Ese es su número atómico y representa el número de electrones que tiene cada átomo. Es importante porque esta característica define al átomo como tal, sus propiedades físicas y químicas. También los electrones son importantes porque son los responsables de formar los enlaces entre los átomos, pero esto lo veremos después. Por su parte, los protones, que tienen carga positiva, fueron descubiertos por Rutherford en 1920 y su masa es 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Son un poco más pesados. Los protones definen la masa atómica. Esta es la que posee un átomo y está dada por la suma de la masa de protones y neutrones. La podemos encontrar en el ejemplo, en la parte superior derecha. En el caso del oxígeno es 15.9. ¿Y qué pasa con los neutrones? Bueno, fueron descubiertos por Chadwick en 1932 y su masa es de 1.67 por 10 a la menos 24 gramos, lo mismo que los protones. Habíamos dicho que los electrones es el mismo número de protones en un átomo, pero los protones pueden ser iguales o no al número de neutrones y de esto me va a resultar algo que se conoce como isótopo, los cuales son átomos que siendo del mismo tipo de elemento tienen diferente masa y esto es debido a la diferencia de neutrones. Uno de los ejemplos más conocidos es el carbono 12, 13 y 14. Otro concepto importante es la electronegatividad, capacidad de los átomos de atraer los electrones de enlace hacia sí. En general, la electronegatividad aumenta diagonalmente hacia arriba y hacia la derecha de la tabla periódica, puesto que los metales normalmente pierden electrones y los no metales que tienden a ganarlos porque son más electronegativos. Quizás suene un poco confuso, pero conforme vayamos avanzando en los videos será más sencillo. Finalmente, veremos el concepto de valencia, que es la capacidad de combinación de los elementos que se manifiesta en ceder o aceptar electrones en el último nivel, el más externo de energía. El número de oxidación está regido por las siguientes reglas.
1. La valencia del oxígeno es menos 2. 2. La valencia del hidrógeno es 3. Para los iones simples, la valencia corresponde a la capacidad del elemento de ganar o ceder electrones. Si los gana, entonces su valencia es negativa, y si los cede, entonces la valencia es positiva. Y aquí te pongo un ejemplo. Si yo tengo un átomo X que tiene 11 electrones más 11 protones igual a una carga eléctrica de 0. Si pierde un electrón, entonces tengo 10 electrones más 11 protones. Como tengo más protones que electrones, tengo una carga eléctrica de más 1. Por su parte, en un átomo Y, si tengo 17 electrones más 17 protones, la carga eléctrica es 0. Pero si gana un electrón teniendo 18 electrones y 17 protones, su carga eléctrica será de menos 1. El día de hoy terminaremos con esto. Sin embargo, en el próximo video continuaremos retomando los conceptos en un ejemplo un poquito más práctico. Si no te has suscrito a mi canal, te pido por favor te suscribas y le des clic a la campanita para en cuanto suba un video más puedas verlo. ¡Nos vemos!